Claro, uno piensa en Fátima y ya se le viene el 13 de mayo. El 13 de mayo. Sí. Hay canción, todo lo está. Pero es que 13 de octubre es muy importante. Claro, llega octubre y los niños son otras personas completamente diferentes. Fátima era completamente diferente porque en el 13 de mayo no había nadie. En octubre había más de 70,000 personas. Nuestra Señora nos trae un mensaje de esperanza, sí, pero diciendo que cuesta, que la vida cuesta. Nos trae un mensaje diciendo yo también estoy ahí para animarles. Nos trae un mensaje diciendo que vamos a sufrir. Nos trae un mensaje diciendo que al final será una gloria. El sol se precipita a toda la multitud grita, se tapa porque se acabó el fin del mundo. Llegó el milagro de Nuestra Señora era que llegó el fin del mundo. No. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, Conversando con los Caballeros de la Virgen. Este podcast lleno de contenido, lleno de herramientas para crecer cada vez más en el amor a Nuestra Señora, en la cercanía con ella y así pues crecer cada vez más en la santidad. Mes de octubre, mes del Rosario, mes también de la Virgen de Fátima, aunque muchos crean que es solo el 13 de mayo, pues no, una aparición tan importante que fue la última, fue el 13 de octubre. Con eso se cierran las apariciones de Fátima y queremos desglosar un poco el tema, por eso está con nosotros aquí el Padre José Bernardo. Salve María, Padre. Salve María, sea Alfonso, ¿cómo está? Qué alegría tenerlo por acá. Igualmente. Ojalá fuera más seguido. Pues cada 8 días nos vemos, ¿no? Pues sí, exactamente. Casi, pero... No es el invitado especial, no es el invitado. Ya el invitado de la común, casa. Sí, ya el de la casa. Pero bueno, fenomenal. Oye, Bueno, pero qué bonita casa. la verdad. Sí. Cada vez estamos invirtiéndole más en el escenario, en el amor, Sí. en el cariño. Así que por favor recen Sí. por estos podcasts porque... Sí, mucha gente que nos escribe, pregunta, dice, nos ayuda también, hace parte de la conversa, ¿no? Conversando con los Caballeros de la Virgen, dejan sus mensajes, todo eso nos sirve, nos motiva, nos ayuda, nos da temas también, porque sus preguntas sirven para eso. Entonces, pues no dejen de participar, porque la verdad sí, son muy atentos. Sabemos que son muchas y a muchos no les hemos podido responder. Pero bueno, ahí con paciencia le vamos dando. Sí. Por ejemplo, este podcast nació de la curiosidad Sí. de algunos. Sí. Porque, como decía usted, hermano, claro, uno piensa en Fátima y ya se le viene el 13 de mayo. El 13 de mayo. Sí. Hay canción, todo lo está. Pero es que 13 de octubre es muy importante. Súper importante. Y ayer fue 13 de octubre, entonces Sí. tenemos que meditar de ese podcast, ese tema porque es muy importante. Hay mucha gente que es muy devota a la Virgen de Fátima. En las visitas, vamos a la casa con la Virgen, llegamos, sí, ay, la Virgen de Fátima, sí. Y bueno, ¿y sabe el mensaje de Fátima? No, yo escuché que era secreto, entonces, pues, como no lo han contado, como es un secreto que no han contado, pues ya está. Y no se sabe y es muy impresionante. No, y esta aparición tiene muchas cosas Sí. importantes. No fue una aparición, fueron muchas apariciones en un solo momento. En un Sí, solo, tal cual, exactamente. como que se revela o Nuestra Señora muestra sus intenciones, muestra qué es lo que quiere ella, da una luz para el futuro. Dice Ya. cómo se llama. Bueno, esas, comenzando por ahí, en 13 de mayo no lo dijo, No lo dijo. ni en ninguna hasta octubre. Y eso que le preguntaron varias veces. Y Y decía, Nuestra Señora, hasta que por fin dice, no, el próximo mes les diré quién soy, qué vengo a pedir y voy a hacer un milagro que todos van a ver. Qué interesante. Porque esa es la otra, ¿no? Justo, bueno, ya entramos en tema. ¿Qué era Fátima? Pero venga, recemos un Ave María por lo menos a Nuestra Señora de Fátima, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, no, ¿Sí? excelente. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San Francisco Marto, Ruega por nosotros. Santa Jacinta Marto, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
no podemos decir Santa Lucía Marto, pues porque no es... Aún no. Estudiando su vida uno dice, pero sí. Sí. No, hay muchas cosas muy edificantes de ella. Como religiosa y como niña. Ella sufrió mucho de niña. Tiene unos ejemplos de vida y una profundidad impresionante. Justo en el mensaje vamos a ver que había cosas que solo ella veía, ¿no? Sí. Entonces, muy interesante. Pero bueno, comenzando el tema. ¿Qué era Fátima el 13 de octubre de 1917? ¡Wow! Esa pregunta... Es interesante. Uno se imagina que solamente estaban los 3 pastorcitos y sus ovejitas y se apareció la Virgen. No, eso es 13 de mayo. Es 13 de mayo. Eso es 13 de Octubre, mayo. no. No. Porque, bueno, todos recuerdan que Nuestra Señora les dice a los pastorcitos que quiere que el próximo vez nos vemos. Nuestra Señora tiene un marketing también, porque Sí. nos vemos dentro de un mes, así. Ella los mantenía así Sí. en expectativa. Entonces, cada vez que fue pasando los meses, la voz de Fátima se empezó a regar. Arriba. Sobre todo que estamos en un momento de la humanidad muy complicado. Es muy complicado porque estamos En plena guerra. en plena Primera Guerra Mundial. Y como que en la visión humana podía caber todo menos una aparición de la Virgen. Sí. O sea, es que Es algo impresionante. invéntense otra cosa, por Dios, pues, ¿no? Sí, que justo había sido aquella exposición famosa de París, donde como que era el símbolo donde la humanidad decía, podemos vivir sin Dios. Cuando el hombre celebró eso, tenemos medicina, tenemos tecnología, tenemos avances, tenemos todo. Cuando el hombre celebró la cumbre en París diciendo, ya la técnica nos salvó, podemos vivir sin Dios, La nueva Torre de Babel, digamos. literal, así tal cual. Cuando el hombre decía, ya, como que ellos celebrando, como que la humanidad celebrando, como diciendo, ya, nos quitamos esa fábula de encima, no necesitamos de una fe. Ahí es cuando todo se desmorona. Comienza la guerra. Comienza la guerra. No, es impresionante. Y fue o sea, se habla de la Primera Guerra Mundial porque hasta ese momento la humanidad no conoció qué era eso. Sí. Dicen que todos se embarcaban a la guerra cantando de alegría, ¿no? Porque claro, no, listo, te declaro la guerra y todo el mundo se iba feliz. Hay escenas, imagínense, grabaciones de la época en blanco y negro, los soldados haciendo triunfantes, como que bueno, nos vemos en 15 días, vamos a la guerra y volvemos. No sabían en qué se estaban metiendo. ¿No? Y no sabían en qué se estaba metiendo. Exactamente. Y curioso, Portugal como que no estaba metido en en todo eso, ¿no? Porque usted me decía ahorita. Monse Juan comentaba eso, súper bonito, que siempre Portugal y España, por su religiosidad, habían sido dejadas de lado. Como el hombre estaba proclamando, podemos vivir sin Dios, la técnica nos ayuda. España y Portugal eran países que tenían mucho campo, era la gente pues que no estaba tan metido con la técnica, sino eran gente más conservadora. Había mucha sociedad conservadora, Sí. campesina, Sí. iletrada. Rezaban mucho, tenían mucha piedad, no se habían dejado picar aún por esas nuevas ideas que estaban llegando. Porque por eso es que Nuestra Señora hace el milagro, lo que vamos a ver después. Una cosa curiosa, José, me estoy leyendo, yo creo que usted ya se leyó ese libro, de los más, ¿cómo es que es? Los más. Más que nadie. Ah. Perdón, más que nadie, que es esa aventura de los españoles Sí, que conquistan cosas así que más que nadie, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo es? La crónica de los españoles que quisieron ser más. Ser más. Exactamente. Bueno, o sea, España y Portugal tuvieron, bueno, los siglos de oro, etcétera, eran la cumbre de la sabiduría, era la cumbre de las conquistas, eran riquísimos, bueno, el Felipe II, Carlos V podía decir, no, en mi reino no se oculta el sol. Sí. O sea, eran unas cosas impresionantes. Los portugueses dominaron los mares de todo el mundo, tal. O sea, dos países así que dieron tanto para la humanidad, tanto, en determinado momento fueron puestos de lado porque creían en Dios. Exactamente.
Entonces, en medio de esta guerra atea, podemos decirlo así, Sí. en esta guerra atea, En un pueblito de en un nada. pueblito de nada, empiezan 3 niños a ver a Nuestra Señora. O sea, humanamente hablando, no era el momento. Ujú. No era el momento. Pero vamos a ningún ver lado. que, o sea, para Dios sí era el momento. Y claro, como se estaba viviendo en tanta zozobra, tanta calamidad, tanta desgracia, tragedia, por más que ellos no estuviesen tan involucrados, pero Europa, el mundo. Claro. Entonces empiezan a correr la voz de que Nuestra Señora se le está apareciendo a los niños. Sí, tal cual. Décadas antes, Lourdes. ¿no? Y todas esas que hubo en Francia, ¿no? Bueno, un poquito. La Bueno, medalla en Francia- milagrosa, la medalla milagrosa. Ujú. Hay varias que todavía no están aprobadas. Nuestra Señora Tilly-sur-Celle, Ajá. que Nuestra Señora pone también y pone... Es el que habla a todos los niños, es esa. No, Tilly-sur-Celle es una que Nuestra Señora pide una basílica con 12 torres, una torre por cada misterio del rosario, Ah, qué que al final no se hizo. Quedó así parado. Porque decían, no queremos tener una Lourdes en el centro de Francia. ¡Qué horror! Yo no sabía eso. Está impresionante. Nosa Señora. Es impresionante. Es todo una... Bueno, la Salette Bueno, también la es de Salette esa también. época. Esa cantidad. Nuestra Señora está apareciendo mucho. Nuestra Señora está hablando mucho y buscando como que ser escuchada. Nuestra Señora ella aparece en la medalla milagrosa. Y en la medalla milagrosa, ella, la propia Santa Catarina lo dice, no la dejan hablar, no le prestan atención. Ella queda en el convento y en el convento no le creen, el confesor no le cree y empieza también a cambiar cosas. No, la medalla sí, no, mejor ponla de tal manera y no sé cuánto. Sí, de hecho la medalla milagrosa como debería ser no es. Y entonces ahí Santa Catalina Laure, cuando escucha que en Lourdes están apareciendo, Santa Catalina misma le dice al confesor, le dice, ahí está. Nuestra Señora huyó a la frontera porque ahí no tienen cómo dominarla. A ella le están hablando. Es impresionante. Porque va justo Oiga, a la nosotros frontera. sí somos muy malos, hombre. Ush, corazón duro. Sí, es impresionante. Entonces, bueno, fenomenal. Ya está hablando. Nuestra Señora está apareciendo muchísimo. Está apareciendo en esa época muchísimo. aparece mucho. Y bueno, concretamente, octubre, tanto para los niños, para el contexto Fátima, está súper diferente. Entonces, sabemos que los niños fueron preparados un año antes por el ángel de Portugal, y por ese espíritu sobrenatural, por esa piedad, etc. Eso no vamos a hablar de eso porque ya en los otros podcasts de Fátima ya se han hablado. O sea, los niños fueron preparados para recibir ese mensaje de Nuestra Señora, esas apariciones. Solamente que de mayo a octubre cambió muchísimo. Ha pasado 5 meses de todo. les ha pasado de todo. Entonces, en octubre los niños son mártires. Sí, ya son mártires. Ya son mártires. Sí. O sea, ay, pero están vivos. Bueno, pero es que acuérdense que ellos fueron En agosto, torturados. Los acribillaron. Les hicieron una tortura psicológica brutal. O sea, ellos aceptaron el martirio, aceptaron ser fritados Sí, sí. en una caldera de aceite hirviendo con tal de guardar su secreto. Entonces, ya son mártires. Son niños que son consejeros ya, Sí. porque todo el mundo va, los empieza a interrogar y les empieza a pedir consejos. Sí. Hombre, pero son niños, o sea, Lucía, que era la mayor, tenía 10 años, Francisco tenía 9 y Jacinta tenía 7 años. O sea, Y ya enfrentándose a tal magnitud de acontecimientos. Interesante que es todo un camino, ¿no? Mayo, después ellos cuentan y comienza a regarse la voz. Después ellos tienen el secreto, ellos ven el infierno y todo, algo en ellos cambia. Son niños que son penitentes. Son se vuelven más profundos. muchísimo, tal cual, exactamente. ¿Por qué penitentes? Porque ellos ven el infierno y quedan tan marcados con la visión que ellos, o sea, ellos dicen, son como hojas que caen en otoño, las almas que caen en el infierno. Interesante porque ahí Monseñor decían que en esa aparición en concreto
Monseñor, Nuestra Señora lanzó un pedido y una invitación a la humanidad, Qué interesante. a que la humanidad sea víctima expiatoria. Qué bonito. Porque Fátima, claro, ella pide rezar el rosario, pide penitencia, oración por los pecados que no tienen perdón, como dice la estrofa. Pero esa penitencia es para que los pecadores se salven. Sí. No es para que yo esté bien, no, también. Pero es para que los pecadores se salven, se enmienden de la vida. Y yo sufrir por otro. Eso es víctima Exactamente. expiatoria. Qué De interesante. ser como nuestro Señor. Sí, señor. Y ellos se ponen... Y toman eso. Y súper bonito queda el detalle que no rezaban por miedo. Alguien diría, no, es que ver el infierno, qué miedo les dio. Dice, más que por el miedo que nos causó, fue al escuchar las palabras de la Virgen pronunciando la frase, pobres pecadores. Así que Nuestra Señora hablaba con tal lástima, con tal dolor, que ellos querían consolarla a ella rezando por ellos. Interesante. No fue por el miedo, claro, daba miedo al infierno, sí, pero era más por consolarla a ella, que era una madre que estaba perdiendo a sus hijos. De hecho, la hermana Lucía, ella toda su vida, siempre, bueno, no me acuerdo la ejaculatoria ipsis literi, digamos, pero siempre que tenía una contradicción, tenía alguna cosa, ella decía, bueno, madre mía, esto te lo ofrezco por el triunfo de tu Inmaculado Corazón y la conversión de los pecadores. Qué bonito. Todo, siempre, todo. O sea, hizo de su vida una Fátima, Sí, tal cual, exactamente. literal. Entonces, bueno, hagámosle porque ya está. Hagamos un contexto, pero es bueno tener Exactamente, ¿no? Entonces, son niños ya mártires, penitentes, profundos, consejeros, contexto. Administradores. ecónomos. Economos. Sí, tal cual, porque Sí, ellos empezaron a recibir claro. Mucha gente donaciones. que ha dado donaciones y pues es automático, ¿cómo le van a decir que no y tal? Nuestra Señora en una aparición, no me acuerdo si en septiembre o en agosto, que fue el 19 de agosto, que les dice, con el dinero que han recibido manden a hacer 2 andas. Interesante. Una la cargan los niños y la otra la cargan las niñas. Y ponía a Francisco a cargar el anda. Francisco estaba dentro de él. La va a cargar fulano, mengano, perecejo y Francisco. Interesante. Todo. Nuestra Señora hasta los detalles les iba dando, les iba formando hasta en esos pequeños detalles. Que ese dinero no lo usaron nunca para ellos, porque Nuestra Señora tenía un plan, entonces eso es como que de Nuestra Señora. Es que es sagrado. Entonces, claro, llega octubre y los niños son otras personas. Otras personas completamente diferentes. Fátima era completamente diferente porque el 13 de mayo no había nadie. En octubre había más de 70,000 personas. Exactamente. Y en esas 70,000 personas no es que todo el mundo fuese de buen espíritu. Ahí había enfermos que querían ser curados, habían los que llevaban a los enfermos, habían los curiosos, habían los ateos, habían los reporteros, habían clérigos, había gente que quería hacer burla de los niños, Sí. había gente súper piadosa, tal. Había gente mala que no quería que la gente fuera, ¿no? Eso que usted leyó hace poquito antes de empezar a grabar, fue interesante, que habían esparcido ¿cómo se diría? Un chisme, sí. Chisme. Una Noticia falsa. un fake news. Fake news de la época. Y decía que no, que iba a explotar una bomba, que todo el mundo se fuera de ahí. Y Que tal. le iban a poner una bomba a los niños, tal. Entonces, Imagínense, en esa época. Y eso casi nadie lo sabe. exactamente. Bueno, ahí el papá de Lucía dijo, no, si mi hija va a morir, yo tengo que estar ahí al lado de ella. Interesante. Impresionante. Y papá y mamá fueron. Y acuérdense que, bueno, el papá de la hermana Lucía era un hombre muy bueno. Sí. Era muy bueno. Bueno, es que, porque la historia evoluciona mucho Sí. y va tanta gente a la casa que él se refugia en la taberna del pueblo, pero no para tomar, es para esconderse. Sí, para escapar de la Para situación. esconderse y que nadie como que lo tenga en foco, pero él nunca fue borracho, nunca fue nada. Y la mamá de la hermana Lucía, sí, ella sí tuvo que recibir todo, pero ella nunca le creyó. Es impresionante. Ahí es en octubre que le dice la frase, ¿no? Le dice a Lucía, bueno, ¿y tú ya te confesaste? Le dice, ¿y por qué? No, tú tienes que confesarte. Porque cuando toda esa gente vea que es mentira lo que estás diciendo, te van a matar.
Imagínese. Antes de, y cuando ya iban de camino, le dijo esa frase. Dios mío santo. Yo decía, mamá, no me importa. Yo estoy viendo a Nuestra Señora, es verdad. No, yo estoy viendo a la señora, acuérdese que Así, yo estoy viendo a la señora, exactamente. Lo que veo es verdad y yo voy a ir. yo no estoy mintiendo. Inclusive en el propio camino le dice, Sí, no. no engañaste a toda esta gente. Jesucristo. Dios mío, una niña de 10 años, por Dios. Y tienen la madurez para llevarlo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no vemos que se quiebra, ay, no, mejor no, me arrepiento y no voy? O no sé qué, nada. Son niños de una madurez increíble. Esa prueba ya la pasó. Porque en junio, ya la mamá le había pegado, etcétera, y le había prohibido. Y ella dijo que no quería volver por la decepción que le había dado a la mamá. Pero llegó el día y la hora de la aparición y ella sintió una fuerza que la sacó corriendo. Y fue. Y fueron. Y Jacinta y Francisco vieron cómo ella salía corriendo y tal. Me acompañan, vamos. Y se fueron y ellos se fueron detrás. Esa prueba ya la había pasado. Entonces, 70,000 personas, súper variada, estaba en el momento de la aparición. Leemos qué pasa en... Sí, cómo comienza. Es interesante. Muy interesante. Entonces, salimos bastante temprano contando con las demoras en el camino. El pueblo era una masa. La lluvia torrencial, mi madre temblando que fuese aquel día, el último de mi vida, con el corazón en la mano por la incerteza de qué es lo que iría a pasarme. Por el camino, las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Bueno, aquí cuenta lo que ya dijimos del papá. Llegan a la aparición, Sí. y empieza la aparición como siempre. ¿Qué es lo que vuestra merced quiere de mí? Qué interesante. Muy bonito. Allá con eso Su ya... merced. Aquí en Colombia diríamos su merced. ¿Qué es lo que su merced quiere de mí? Interesante. Entonces, palabras de Nuestra Señora. Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora del Rosario. Entonces, mire que es muy impresionante. Nuestra Señora manda a construir una capilla, primero. Después dice que es Nuestra Señora del Rosario, la Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Que continúen siempre rezando el rosario todos los días. Son 3 pedidos, uno detrás de otro. La guerra va a acabar y los militares volverán en breve en sus casas. Y una promesa. Entonces, muy interesante porque Nuestra Señora, ella es mamá. No quiero ser imprudente decir esto, pero ella es mujer. Y ella no da puntada sin dedar. Claro. ¿No? Entonces ella es muy viva. Entonces es un momento de la humanidad súper anticlerical. Súper anticlerical. Portugal inclusive estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo perseguida, etc. Y Nuestra Señora, ¿qué manda hacer? Una capilla. O sea, es para no hacer eso. Nuestra Señora ve todo es en Dios, no en los hombres. Y súper bonito eso ella personifica su mensaje. Tal cual. En Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción. Ella quería que fuera proclamado ese dogma y yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Señora del Rosario. Qué flash. Ella personifica su mensaje. O sea, es conmigo, el vínculo es conmigo. Y si quiere tener ese vínculo, reza el rosario. Si quiere la solución, si quiere todo, es con el rosario. Ella va marcando el rumbo. Es súper bonito. Exactamente, eso es para lo que iba, que ya siendo Nuestra Señora del Rosario, ya existía esa devoción evidente, tal. Pero como que la economía de la gracia con Nuestra Señora cambia. Sí. O sea, ya reza el rosario o no, ya no es opcional para un mariano, para un católico. No es que, ay, que me da pereza y que no. O sea, usted verá. Algo cambió. Algo cambió aquí. Sí. Entonces, anticlerical, ¡pum! Capilla. Ateísmo, rosario. Pero todos los días, rezar el rosario todos los días. La guerra va a acabar.
¿Se imaginen los niños decir eso a la humanidad? Increíble. Pero lo dijeron. Entonces, esa promesa impresionante. Todo el mundo, claro, toda Europa y todo el mundo se conmociona con esas palabras. Le dice la hermana Lucía: yo tengo muchas cosas para pedirle. Si curaba a algunos enfermos y si convertía a algunos pecadores. Esto debería ser ya, o sea, Nuestra Señora de escuchar eso y claro, evidente, tal, porque es algo tan bueno, un pedido tan santo. Qué bonito, ¿no? Mire lo que Nuestra Señora responde. Unos sí y otros no. Curiosísimo. Misterioso. La respuesta que nadie quiere escuchar. Unos sí, otros no. ¿Cómo así? ¿Y por qué? ¿Por qué? Todos somos iguales. Exactamente. No, Dios me quiere a mí también, no sé qué. Dios nos quiere a todos porque unos sí, otros. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué a ¿Por qué unos sí y entonces otros la no? Virgen dice unos sí, otros no? Mire, palabras de Nuestra Señora. Es necesario que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Por lo tanto, una enfermedad puede ser un motivo de enmienda. Claro. Aproveche la enfermedad, la cruz, el sufrimiento para enmendarse de sus pecados y no le eche la culpa a Dios. Ay, es que no, Dios me abandonó, tal, pero usted no reza el rosario, no va a la iglesia y no se enmienda de sus pecados. Y uno no sabe si es por esa enfermedad que Dios lo está salvando de otra cosa. Tal cual. En el día del estuviese juicio, sano, estaría... En el día del juicio, cuando veamos nuestra vida delante de los... Uy, Dios mío, la que me salvé porque... Y yo que renegaba tanto de esa cruz y mire, mi vida es otra. Entonces, unos sí, otros no, es necesario que se enmienden y que pidan perdón de sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, dijo: no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Impresionante. Palabras así que se le duelen en el corazón, porque Y eso era en esa época, hoy en día. O sea, ¿cómo estaba el mundo en 1917? Dios mío, ¿Cómo era el ritmo de vida en 1917? Hoy en día, el pecado camina por las calles y... A ver, pensemos una cosa. ¿Será que Nuestra Señora podría encontrar unos 3 pastorcitos tan inocentes hoy en día? Claro, puede que sí, porque el bien nunca va a ser vencido. Claro. Exactamente. Pero pues si una visión humana, o sea, ¿qué escuchan los niños hoy en día? Las músicas. Sí. ¿Qué ven? ¿Qué muñequitos y qué cositas ven? ¿Qué programas son? ¿Cómo los visten? ¿Qué religiosidad ven en su casa? ¿Qué referente ¿Cuál es el de ejemplo? autoridad tienen en la casa? Porque a veces solo tienen un referente, si es que tienen o no son abandonados. O sea, Difícil. difícil. Y Nuestra Señora dice: no ofendan más a Dios, que está muy ofendido. Y en ese auge de esa tristeza de Nuestra Señora, Padre, empieza lo bueno. sorpresa. ¿Qué? No sorpresa no, sino que hay que hacer una pausa, prepárelo ahí, Sorpresa de que tenemos que prepárelo ahí y después de la pausa continuamos con lo que sigue, que es tan maravilloso. Listo. Esperamos. Hágale pues. Si estás buscando un espacio donde alimentar tu alma, inspirarte cada día y descubrir contenido que de verdad llene tu vida de la verdad cristiana, este canal es para ti. El canal Caballeros de la Virgen. Aquí compartimos textos de fe, reflexiones espirituales, historias que tocan el alma. Y tú puedes ser parte de esta hermosa comunidad de fe y devoción. Haz clic en suscribirte, activa la campanita y camina con nosotros en este sendero de luz y esperanza cristiana. Te esperamos. Y continuamos, Padre, con esta aparición del 13 de octubre. Algo poco conocido, casi que inédito para muchos, que está
muy lleno de enseñanzas, muy lleno de simbolismos. Los simbolismos empiezan ahora. Ahora es cuando vamos a empezar a ver todo ese lado también maravilloso y todo lo que Nuestra Señora les reveló y les mostró. Va a ser sorpresa para muchos. Literal. Esa sí es sorpresa. Esa sí que es sorpresa. Hasta para los pastorcitos. Sí. Para ellos fue sorpresa porque cosas que no habían visto antes sucedieron ahí. Tal cual. Entonces, bueno, vamos leyendo lo que dice la hermana Lucía y ahí ya vamos comentando. Claro. ¿Listo? Bueno. Entonces, quedamos en que Nuestra Señora se puso triste y dijo, dejen de ofender a Dios que ya está muy ofendido. Bueno, después de eso viene una seguidilla de varias apariciones. Entonces, y abriendo las manos, las hizo reflejar en el sol, y en cuanto que se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz que la proyectaba, Sí, que la proyectaba en el sol. porque ella era más brillante que el sol. Claro. Y ellas veían que como que Nuestra Señora oscurecía el sol con su luz. Imagínese, ¿qué será eso, por Dios? Algo interesante, súper bonito, que nos impactó mucho es, desde el inicio, ellos veían que Nuestra Señora irradiaba una luz. Era una especie de globo de luz, que cuando ellos entraban en el globo, todo cambiaba. Ellos se sentían tan bien estando con Nuestra Señora, estando cerquita de ella, estaban como que dentro de esa luz, que ella era más brillante que el sol, opacaba el sol. Increíble. En la primera aparición de las memorias de la hermana Lucía, ella dice que Nuestra Señora abre sus manos y del corazón de ella sale pues toda esa luz, etcétera, que los envuelve. Y ella dice que ella se sentía en Dios, que esa luz que Nuestra Señora emanaba era como que la presencia de Dios, era como que Dios, en fin, yo no sé, no sabría explicar. Ponerlo en palabras. Ponerlo en palabras porque ni ella puede, entonces claro. Uno que no la vio, entonces imagínense. Pero bueno, que esa luz, ella se sentía en Dios y que dejó de sentir su propia existencia. Impresionante. Para sentir la existencia de Dios. O sea, es que eso es muy profundo. O sea, eso es una mística, pero, o sea, ni Santa Teresa, ni San Juan de la Cruz. Es una cosa ya... Y ya está empezando, ¿no? Y ella es la primera, ¿no? Es la primera. De hecho, es muy bonito considerar que Fátima es como que esa realización de las palabras que pueden ser un poco misteriosas, pero que son muy reales, de San Luis María Girón de Montfort en el tratado, ¿no? Que los santos de los últimos tiempos serán como robles en comparación a los santos antiguos que serán como gramitas. Gramitas, imagínese. ¿Y por qué? No es porque fuesen más robustos, no es porque la economía de la gracia sería diferente. Sí. Y aquí vemos con ellos porque ya 5 meses estos niños eran santos. Sí. Inclusive el abogado del diablo, en el proceso de beatificación de ellos, de canonización de ellos, dicen, pero es que no puede ser. O sea, ellos son muy jóvenes, son muy niños. No les dio para practicar las virtudes en grado heroico. Como que recorrer un camino de santidad. Fue todo tan rápido que no podían. Y ellos son los únicos niños santos no mártires. Oye, muchos santos niños. Sí. Muchos santos niños. Pero todos son mártires. Estos no son mártires. Bueno, ya vimos que sí fueron mártires, pero pues o sea, técnicamente ellos no fueron mártires. Qué impresionante. ¿De dónde sacaron esa santidad? El contacto con Nuestra Señora. Punto. Sí. Entonces, bueno, esa luz que salía de Nuestra Señora, tal, aquí está. 3 de octubre. Entonces, habiendo Nuestra Señora desaparecido en esta luz que ella misma irradiaba, en el cielo se sucedieron 3 nuevas visiones. Es interesante, perdón, me acuerdo de la luz. Las personas que acompañaban en Fátima, hay testimonios escritos que ellos no veían a Nuestra Señora, pero ellos veían que las hojas de la encina sí bajaban por el peso y veían una luz. Interesante. Uy. O sea, había gente que iba sin creer y que solo por ver eso, o sea, los niños veían a la parte de arriba de la encina y veían que había como que un peso parado sobre ella y una luz muy grande. Ya solo por eso creían.
Ay, qué flash, imagínese. Entonces, Bueno, ¿quién nos diera esa gracia, por Dios? Bueno, 3 nuevas visiones. 3 cuadros simbolizando uno después del otro los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del rosario. Entonces, Nuestra Señora se subió, se confundió con el sol, con esa luz que ella misma irradiaba y tal, y vieron como 3 cuadros. Misterios dolorosos, gloriosos y gozos. ¿Qué? Gozosos, dolorosos y gloriosos. Junto al sol apareció la Sagrada Familia. San José con el niño Jesús en los brazos y Nuestra Señora del Rosario. La Virgen vestía una túnica blanca y un manto azul. San José también estaba de blanco y el niño Jesús de un rojo claro. Qué interesante. Esos detalles femeninos que Sí. se fijan en todo. se fijan en todo eso. Pero muy interesante porque hay un libro también escrito por la hermana Lucía. Felizmente no me acuerdo bien el nombre, lo he estado queriendo recordar para que no me pasara lo que me está pasando en este momento, pero bueno, es como que mensajes de Fátima o consejos de Fátima, algo así. Y la hermana Lucía, ella va cogiendo como que frases, aspectos de todo el mensaje de Fátima, etcétera. Y ella, por ejemplo, dice que Fátima es un mensaje, es un apelo a la familia. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque se apareció la Sagrada Familia. Se apareció San José, se apareció Nuestra Señora y se apareció el niño Jesús. Bonito. Muy bonito. Cada uno ejecutando su propio papel de mamá, su misión, de papá y de hijo. Cada uno supeditado al otro en lo que les tocaba, etcétera. Esa obediencia, esa bienquerencia del uno con el otro. Y reforzando el mensaje. Nuestra Señora con el rosario, San José con el niño Jesús en la mano. Nuestra Señora no bendice al mundo. ¿Quién lo bendice? San José. Entonces, venga, espere. No se me adelante. Entonces, trazando 3 veces en el aire una cruz, San José con el niño parecían bendecir al mundo. Y es muy bonito porque aquí aparece San José con un papel muy importante, muy preponderante. Porque todos sabemos que San José es patriarca de la iglesia. A ver, ¿qué es patriarca? Porque la terminología lo define y le da un título que es muy importante. Patriarcas, cuando se habla de patriarcas, se hablan de 3 patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué son patriarcas? Porque en ellos se consolidan o ellos ejecutan todos los roles sagrados. Son papás, son jefes de tribu, son sacerdotes, son profetas, son jueces. En ellos está todo. San José es patriarca de la iglesia porque en San José nosotros podemos encontrar todo. ¿Y por qué él está bendiciendo? Porque él tiene poder de patriarca. Sí. Para dar gracias inéditas en la línea de esta nueva economía de la gracia. Impresionante, qué bonito. ¿Por qué? Porque San José él mismo vivió un paraíso en la tierra. Con cruces, dificultades, tal, pero venga, o sea, póngase a pensar. ¿Qué familia era esa, no? ¿Qué familia era? ¿Qué esposa y qué hijo tenía? Exactamente. Interesante. O sea, entonces, claro, ya se ve como que el modelo de santidad o tal ejecutado en San José, ¿no? Entonces, San José y el niño bendiciendo el mundo. Sería interesante buscar un poquito más a ver si ella explica por qué todos de blanco y el niño Jesús de rojo. Interesante. No sé, busquen ahí. Misterios de Fátima. O si alguien tiene alguna idea, ponga su comentario. Ponga su comentario, sí, pero pues, los vamos a leer, vamos a leerlos. Y típico así sale el sí, claro, significado. Recibe una luz y escribe su comentario.
¿Listo? Bueno, entonces 3 cruces en el aire, San José con el niño Jesús, parecían bendecir al mundo. Las 2 escenas siguientes fueron vistas solo por la hermana Lucía, solo por Lucía. Primero, nuestro Señor lleno de sufrimiento, como si estuviese en el camino del Calvario, y Nuestra Señora de los Dolores, más sin la espada en el pecho. El Divino Redentor bendijo el mundo de la misma forma que San José. Qué interesante. Es muy interesante esta escena. ¿Por qué? Porque recordemos que Nuestra Señora fue en julio, que da el mensaje en junio, Sí. julio, y ella termina diciendo: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Antes del triunfo vino la guerra, las catástrofes, varias naciones serán aniquiladas, el Papa tendrá mucho que sufrir, la iglesia será perseguida, Pues un bombardeo así de ideas. Y después termina con el triunfo de Nuestra Señora. Y aquí es impresionante, porque primero la hermana Lucía ve el dolor, ve el Calvario, ve Nuestra Señora de los Dolores, y después, esa es la primera escena, y después apareció gloriosa Nuestra Señora del Carmen, coronada reina del universo, con el niño Jesús en su brazo. Es como una especie también como de paralelo, me parece. Porque ella vio los misterios del Rosario y después ve en escena la Sagrada Familia, los gozosos, después ve los dolorosos en su pasión. Pero porque solo los ve ella. Eso es lo curioso. Curioso. Y después la ve ella como Nuestra Señora del Carmen. ¿Y por qué Nuestra Señora del Carmen? Hay mucha gente que dice o sea, va por ese lado también. Bueno, no están aprobadas, pero sí, es interesante y las revelaciones son muy... Son esas interpretaciones que... No, digo por el caso de Garabandal. Las apariciones de Garabandal, claro, no hay aprobación eclesiástica todavía, está muy proceso, pero y el que desea creer en ellas de buena fe... Si bueno, no creo, entonces listo. Sí, pero muy bonito que ella se aparece como Nuestra Señora del Carmen también, de Garabandal, da el aviso, la iluminación de la conciencia y se viste tal cual como la de la hermana Lucía. Interesante. Se viste de blanco con una capa azul y dice: soy Nuestra Señora del Carmen. Ay, qué flash, yo no sabía eso. Es interesante, muy bonito. Y también muestra como que esa luz para los últimos tiempos. ¿Cómo será su triunfo? Será ligado a la Virgen del Carmen, sí, pero más como que por su mensaje. Todo lo que viene detrás del Carmen, ¿no? El profeta Elías que queda solo. Eso es lo que le iba a decir. ¿Así? Sí, o sea, ya logramos esa conexión. Bueno, gracias a Dios. No, fenomenal, porque el doctor Plinio, usted recuerda que él era terciario carmelita, tal, Sí. él era muy... Bueno, nosotros somos carmelitas también, etcétera, el escapulario del Carmen. Bonito. Pero él tiene unas consideraciones muy bonitas sobre San Elías, sobre el Carmen, sobre ese monte de los profetas. ¿Qué significa ser del Carmen? Y él en una etapa de su vida, él hablaba de un linaje eliático. Interesante. Después evoluciona como que esa espiritualidad en él y ya no solamente lo concibe como ese linaje eliático, sino ese linaje marial. Qué bonito. ¿Por qué? Porque lo que usted estaba diciendo, que lo interrumpí, perdón, pero que San Elías queda solo en el monte de los profetas y en medio de esa prueba, de esa sequedad tal, él ve la nubecita del tamaño de un puño que se acerca y le dice: vaya, dígale al rey que se viene un aguacero, un chaparrón tenaz, vaya pues. Y ahí empieza la devoción a Nuestra Señora. Y en muchos momentos de la etapa, bueno, nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio que antes de que venga el Mesías, vendrá Elías. Sí. Eso también estaba profetizado. Y nuestro Señor dice que San Juan Bautista es Elías. Entonces, que no es como que una persona física, que también, porque él va a aparecer en el Apocalipsis, pero sobre todo son misiones eliáticas a lo largo de la historia, que como que vuelven a conducir la humanidad o vuelven a mostrar, a refrescar en la memoria
ese triunfo de Dios, esa integridad del bien, esa incontaminación del alma con el mal, con vistas ¿a qué? A una glorificación del bien absoluta. Qué interesante. Y eso empezó en el Monte Carmelo. Entonces que Nuestra Señora se aparezca. O de repente el pues un Carmen. poquito antes, pero ¿Por qué? porque justo cuando usted estaba hablando me acordaba, estuvimos en un colegio, visitando un colegio, Ajá. y el coordinador dijo una frase que eso que queda sonando y usted dice es verdad. Yo también pensaba que era desde el Carmen, pero con lo que él dijo parece que es como una misión histórica A ver, que va desde el inicio. no me acuerdo qué fue lo que... No, en la conversa en el almuerzo. Estamos conversando en el almuerzo, de no sé qué, en la conversa. Y el Señor dice algo muy interesante. Decía, mire, yo creo que hoy en día la humanidad está como cuando Moisés estaba en lo alto de la montaña recibiendo las tablas de la ley, Ah, interesante. que bajó y se encontró un bacanal, así se encontró va adorando un becerro de oro. De eso, muchos comentaristas dicen que muy seguramente no era solo idolatría, sino que estaban en las peores cosas, estaban lo más alejado de Dios. Dice que, sí, él decía, yo creo que el mundo está así. Moisés está recibiendo las tablas de la ley y el mundo está conturbadísimo y tal. Impresionante. ¿Por qué con el Carmen? El Carmen simboliza, o sea, uno al recibir el escapulario se vincula a la familia divina, la familia del Carmen. Ajá. Como que se vincula a esa comunidad de profetas, esa gente que está muy ligada a Dios, esa gente que está como que reservada por Dios para no contaminarse. Qué fenomenal, qué bonito, claro, exactamente. Que era Moisés con los 70 ancianos que estaban comiendo y viviendo con Dios arriba. Porque dice, y comieron y bebieron. Es muy bonito eso. Estaban en un banquete celestial allá arriba en el monte. Como que esa misión eliática es como que ingresar en esa familia, tener ese vínculo de profecía. Ah, impresionante. Sí, entonces es como hacer parte de esa familia, tener ese vínculo para ser separado del mundo que no está mal, o que está muy mal, y como que pasar para ese triunfo, ¿ya? Como que separar el triunfo del bien y el mal en el fondo. O sea, yo me vinculo a la Virgen, bajo su manto, soy separado del mundo y triunfo con el Inmaculado Corazón. Traigo el triunfo del Inmaculado Corazón a la tierra. En el fondo es eso. Y es muy bonito porque Nuestra Señora no lo quiere eso para unos 2 o 3. Nada, O sea, ella llamó a 70,000 personas. y lo dijo delante de 70,000. Y el milagro, bueno, y el milagro que sigue, no lo vieron solamente ahí, lo vieron en regiones apartadas, varios kilómetros. O sea, es un llamado al mundo para A todo mundo. Nuestra Señora diciendo, pónganse bajo mi manto si quieren pasar para mi reino. Yo triunfé, yo triunfo, yo triunfaré. ¿Usted quiere ser parte? Venga. Exactamente, es tal cual. En el fondo es eso. Es esto. En el fondo es eso. ¿Quiere pasar del otro lado? Tome un rosario, venga conmigo, sea de mi familia y pase. Vistas de mi triunfo, vamos para adelante. Exactamente. Listo. Después apareció gloriosa Nuestra Señora del Carmen, coronada Reina del Universo, con el Niño Jesús en el brazo. En cuanto los 3 pastorcitos contemplaban los celestiales personajes, se apareció ante los ojos de la multitud el milagro anunciado. Nuestra Señora el mes anterior había dicho que ella iba a decir quién era y Iba a dejar una señal. exactamente, iba a hacer un milagro que todos iban a ver. Entonces, había llovido durante toda la aparición, durante la noche, y eso es un barrizal brutal. Lucía, al término de su coloquio con Nuestra Señora, de ver todo esto que acabamos de meditar, gritó para el pueblo: miren el sol. Entonces se abrieron las nubes y el sol apareció como un inmenso disco luminoso. A pesar de su intenso brillo, podía ser visto directamente sin herir los ojos. Las personas lo contemplaban absortas cuando de súbito el astro se puso a danzar y a bailar. Paró otra vez
y otra vez comenzó a danzar, Dios mío. hasta que por fin pareció que se soltase, o sea, se precipitó, ¿Cómo? se cayó, así se soltó del cielo y viniese para encima de la gente, según la descripción de uno de los presentes. Qué impresión. Bueno, aquí viene un testimonio de no sé quién, pero lo más impresionante es que, claro, el sol se precipita a toda la multitud grita, se tapa porque se acabó el fin del mundo, llegó el milagro de Nuestra Señora era que llegó el fin del mundo. No. Imagínense, ¿no? Pero era casi, ¿eh? Cuando la gente ve, estaba todo seco, todo el mundo estaba tranquilito. Sí, y hay Todo hay mundo gente había que visto. dice que estaban todos secos y limpios. Imagínense, o sea, Muy bonito. es impresionante. Entonces, No, ya. nada, o sea, casi que en Fátima Nuestra Señora ella misma aún usó de su propia autoridad para ser reconocida, porque Sí. no esperó que hubiese un proceso para no sé qué, no, ya, listo, yo soy, pum, listo. Por eso el 13 de octubre, la fiesta que estábamos celebrando el día de ayer, es muy importante para nosotros, los devotos de Nuestra Señora de Fátima, para la Iglesia Católica, etcétera. Porque mire todas las cosas que... Sí, fue el mensaje, el más nutritivo, o sea, el más lleno, más... Sí, el más rico. No, bueno. O sea, rico, bueno, Dijo secreto. Exactamente. Rico el secreto. Es la sustancia, pero lleno de simbolismos. Y sobre todo para la humanidad, y muchos piensan que para el futuro. Nuestra Señora ya estaba hablando al futuro, como que abriendo las puertas diciendo lo que decíamos. ¿Quieren Bueno. pasar al triunfo? El camino es este. Y es muy bonito porque ahí es Nuestra Señora de Fátima, de verdad que se configura como una luz de esperanza, como una luz de entusiasmo, de alegría. Porque pues sí, claro, había lluvia y había incertezas y había como que callejones sin salida. Y Nuestra Señora con una superioridad pasa por encima de todo eso. Y es muy interesante porque nos está enseñando a ser católicos, porque es, hey, miren el ideal. Sí. Miren para aquello que yo les estoy llamando. Miren aquello que les estoy mostrando. Total. Esa es una persona que tiene fe. La persona que no tiene fe se queda en que, ay, me duele la rodilla, ay, mi codo, ay, que no sé qué. Sí. Ay, estoy mojado, estoy sucio. Quien se queda solo así, no vio Fátima. No vio el milagro del sol. Literal. Nuestra Señora está apuntando mucho más allá. Y es esa era histórica propiamente del triunfo de Nuestra Señora. No nos podemos quedar cortos en ese entusiasmo y en esa alegría. Entonces Nuestra Señora nos enseña a ser verdaderamente cristianos, verdaderamente católicos. Sobre todo que nos da las herramientas, ¿no? Tal cual. Y sí, claro, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero todo se soluciona con esto, el rosario. Y es de verdad. Y que se enmienden de la vida. Exactamente. O sea, porque mire que Nuestra Señora, ella dice a unos sí y a otros no, como ya lo habíamos dicho. Pero ella está pidiendo esa enmienda de la vida, que es muchísimo más importante y más profundo que pues cualquier pedido, cualquier cosita que nosotros podamos hacer. Eso es muy Del día a día. importante. Justo esta mañana un padre en la homilía decía algo interesante. ¿Cómo reconocer un profeta falso de un profeta verdadero? Ujú. Y claro, es muy entendido, un doctor en Biblia, súper así. Estudió muchísimo el padre Leonardo y decía, el profeta falso siempre va a hablar de paz, de tranquilidad, pero en el fondo no va a decir la verdadera paz. En esta, todos viviremos felices, pero cero conciencia, cero pecado, cero nada. No, todos nos sentiremos contentos. Es un falso profeta. O sea, eso es como que comulgar con todos los errores. Sí, como pañitos de agua tibia, Ya. todos seremos contentos. El verdadero profeta no. El verdadero profeta anuncia la verdadera paz, que es la paz que solo vendrá cuando hay tranquilidad de conciencia, cuando yo tengo todo en orden, cuando yo estoy en paz con Dios, cuando yo tengo la conciencia como debe ser. Ahí es que es la verdadera paz y esa es la verdadera profecía. Y ahí entra una cosa interesante, que ese dicho popular que Dios te corrige o a pincel o a cincel. Uy, no la he ¿No lo habías escuchado. escuchado? Dios, escuche,
Dios te corrige a pincel o a cincel. Cincel, ¿no? Ah, Usted escoja. O sea, si quiere a pincel, sea muy dócil, Sí. tal. Pero a veces nuestro Señor nos tiene que martillar, porque hay unos que somos más de piedra más dura que otros. Cuando es piedra jabón o piedra así suavecita, pues no pasa nada. Pero cuando es una piedra dura, pues le tiene que dar más durito. ujú. Y ahí es donde uno entiende todo este papel de Nuestra Señora y todos estos avisos que ella nos está dando. Porque ella habla de catástrofes, de calamidades, de castigos, Padre. Sí, Tómelo como quiera. pues sí. O enmiéndese. O sea, Pues sí. No, y seguramente un castigo saludar, un castigo saludable. De que quién no necesita también una corrección. ay, el padre que ahorra lavar a su hijo lo odia, dice San Pablo. Tal cual. Entonces él no nos odia, por eso nos ama y por eso nos invita siempre a la conversión. En el fondo, Fátima es un mensaje muy realista. ¿Muy qué? Muy realista. Ah, ¿por qué? Claro, muy realista. Nuestra Señora muestra la vida como ella es. Ah, interesante. Eso lo No había conversábamos, cogido. lo conversábamos en el podcast pasado sobre el rosario, que nuestra vida es una sucesión de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos Qué bonito eso. que se van revesando. Nuestra Señora nos trae un mensaje de esperanza, sí, pero diciendo que cuesta, que la vida cuesta. Nos trae un mensaje diciendo yo también estoy ahí para animarles. Nos trae un mensaje diciendo que vamos a sufrir. Nos trae un mensaje diciendo que al final será una gloria. Todo eso sí, se va revesando misterios Y que ella gozosos está presente siempre. y que ya siempre está ahí. Qué lindo todo esto, ¿no? Súper bonito, súper bonito. Bueno, yo creo, hermano, que... A ver, producción, ¿cómo estamos de tiempo? 2 minutos. Bueno, un consejo, un pensamiento, algo. Usted diga uno y yo otro. Tenemos 1 minuto cada uno. 1 minuto cada uno. Perfecto. Pues mire, el consejo sería el mismo consejo de hace 8 días, pero vivido de verdad. No suelte el rosario. Interesante. Si usted quiere cambiar, si quiere cambiar su vida, que hablamos de hábitos y hábitos que pueden cambiar el mundo, coja un hábito, el mejor hábito que puede coger para su vida en serio, rece el Santo Rosario. O sea, su vida le va a cambiar de verdad. Y testimonios hay muchísimos y véalos en todos los podcasts porque es increíble lo que nos envían también. Mi vida cambió por hacer el rosario. Y si no cree, inténtelo y escriba su comentario porque es verdad. Tal cual. Coja el ejemplo de Fátima, y diga, reza el rosario y veremos. Y me cuenta cómo le fue. Bueno, el último pensamiento, después de ver toda la última aparición de la Virgen, es que tengamos la seguridad que todo está en las manos de Nuestra Señora. Por más lluvia, por más danza del sol, por más tétrico, por más glorioso, todo está en las manos de Nuestra Señora. Si usted también, si nosotros también estamos en las manos de Nuestra Señora, pues entonces, ¿qué vamos a temer? Nosotros con la mano, el rosario en la mano, y nosotros en las manos de Nuestra Señora, el triunfo va a ser completo, va a ser total. Fenomenal, padre. Entonces confiemos en ella, amémosla mucho, amémosla mucho. O sea, si usted piensa que ya la ama mucho, ahí está Le falta. empezando. Todavía le falta. Todavía nos falta mucho. Fenomenal. ¿Listo? Padre, ¿usted quiere dar la bendición? Fenomenal, creo que sí. Vamos a dar una bendición muy especial por intermedio de Nuestra Señora de Fátima, para que ella toque nuestros corazones y nos haga de aquellas piedras vivas del reino de María, de que ella haga de nosotros unos santos de los apóstoles de los últimos tiempos, maravillosos, grandiosos y sobre todo mariales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.